persona que concreta la existencia del museo es Adolfo Reina Rutini. Yo era un crítico de él diciéndole, Rodolfo, esto es una acumulación y parece un depósito. Entonces un día se enojó y me dice, encárguese. Y desde el año 85 estoy acá. Y no nos olvidemos que a este lugar se lo conoce como la Catedral del Automovilismo Argentino. Así es, sí, atiende el automovilismo, atiende acá, no en el Vaticano, sino atiende en el Galvez. Hola, Ando, ¿cómo estás? Mariana, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar en este Museo del Vino. Pero, digo, ¿valdrá la pena este museo? Sí, claro. Desde afuera se ve muy grande. Sí, así es. Estamos en Coquimbito, en Maipú, en la ciudad de Mendoza. Has venido a un museo que es del año 1977, que consta de más de 5.000 piezas de una antigüedad que data desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Ah, o sea, para. Porque vos ahí ya me estás diciendo que no es esa sola estructura que yo veo, por eso te digo, valdrá la pena. Pero Claro. veo muy grande y tal vez me Claro. imagino que van a estar las típicas barricas, pero no que hay tantos elementos. ¿Sí? ¿Cuántos me decís? Más de 5.000 piezas, todas originales. ¿5.000? Exactamente. ¿A cuánto estamos más o menos del centro? Bien, estamos a 15 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Ahora muy cerquita, puedes llegar a un acceso muy fácil, en 15, 20 minutos estás aquí en la bodega. Uno cuando llega a Mendoza siempre te dicen, tenés que ir a una bodega, tenés que ir a probar algún vino. Claro. Y también tendría que ser entonces otro de los clásicos venir aquí para conocer cómo empezó todo esto. Exactamente, conocer un poco de historia y además probar nuestros vinos. Bueno, ¿cuáles consideras dentro de este espacio que son los lugares que no nos tenemos que perder? ¿A Aquí dónde? dentro de la bodega, Sí. bueno, la parte del museo, el área de comercialización, la bodega nueva y la parte obviamente de viñedos. Área de comercialización, pero también hay Exactamente. producción acá. Tenemos producción. Ajá. Es decir, este sector de afuera que ustedes tienen no es solo... Claro, no es solamente viñedos, también tenemos gente trabajando y en este momento cosechando también y produciendo vino, porque esta es la época de la vendimia, y además tenemos otro sector que es el sector histórico, que es el más visitado turísticamente. Bueno, ya de por sí hay mucho más de lo que yo pensaba, pero entonces, ¿por dónde podríamos ir como para empezar a conocer? Y empecemos por el museo. Bueno, vamos. Y para ya meternos en la historia, contame cómo empieza todo esto. Bueno, esto todo empieza con un sueño de un inmigrante italiano que llega a Mendoza, a Coquimbito, Maipú, el departamento de Maipú, y construye con el sueño de formar y de construir una bodega. Él era fattore, lo que nosotros entendemos actualmente como técnico agrónomo. Mira. Construye la bodega y bueno, con el sueño de crear de alguna forma un imperio. Para aquel entonces, ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando de 1885. ¿Qué? Estábamos Coquimbito, imagínate que no había absolutamente nada. Ah, me gusta de dónde me está llamando. ¿Qué era esto? Nada, no había Nada, absolutamente pero nada. No No había población, no había... la vegetación achaparrada típica Claro, que vemos. exactamente lo que vas viendo por el camino cuando llegas Sí. hasta acá. Y bueno, él de alguna manera construir la bodega generó, ¿Pero por aparte qué de acá? fuentes de trabajo, por el clima. El clima era muy propicio para los viñedos. Y bueno, Y muy similar del seguramente- país de origen de él. Y sería dentro de estos cambios que hubo la típica inmigración argentina. Claro, que la son de llegada de raza- los inmigrantes a finales del siglo XIX. Bueno, él llega a un lugar que no había absolutamente nada, la construcción de la bodega da como resultado también la activación laboral y de toda el área. Es decir, que todo empezó a girar alrededor de la bodega. Y así es que crece Coquimbito.
Y así que él sentía que acá había condiciones propicias para la producción. Exactamente, el clima, el suelo, eran todas factores que daban como resultado que era un buen lugar para comenzar a hablar de procesos de vinificación y de viñedos, obviamente. Primero empieza con la producción y después se crea el museo. Años después. Ah. Él fallece en 1919. Toda la bodega es heredada por sus hijos, entre los que se encuentra Francisco Rutini. Francisco Rutini fue la persona que comenzó a pensar en guardar todas esas piezas de la producción, de la recolección de la uva y del fruto, guardarlos para en algún momento llegar a realizar un museo. ¿Y Felipe para aquel entonces habrá venido con su familia o la formó acá? Claro, él viene con su esposa y la familia, los hijos crecen aquí ya en la Argentina. Vos me decís que es uno de los hijos que sigue como este legado. Claro, con la herencia. La persona que, digamos, concreta el hecho de la existencia del museo es Adolfo Reina Rutini, ya la tercera generación. Ya dejamos el área, está afuera donde vos empezás a explicar todo, Sí. y estoy en este lugar histórico que lo veo muy bien, es original. Esto es original, como te contaba, data de 1885. Esta es la parte de comercialización, en la parte antigua, donde podés ver estos toneles que tienen aproximadamente una cantidad contenían una cantidad de vino entre aproximadamente 20.000 y 25.000 litros de vino. Ahora ya están en desuso, más o menos tienen más de 60 años. Y bueno, ya actualmente es el área de ventas y de degustaciones, que al finalizar el recorrido la gente puede disfrutar tomando una buena copa de vino. Aquí es el momento del brindis. Claro, esta es la mejor parte. Claro. Entonces, desde sus inicios hasta la actualidad, siempre, dentro de todo, mantuvo la misma funcionalidad. Exactamente, el edificio sigue siendo el mismo y conservado. Todo se vendía. En ese momento no existían las botellas, sino ni tampoco las damajuanas, así que se hacía a través de las bordalesas. ¿Qué sería? Las bordalesas tenían un tamaño, imagínate un tonel pequeño, de más o menos donde entran 20 litros de vino. Y después, haciendo el recorrido, me llamó la atención la imagen de la Sí, Virgen. tenemos algunas imágenes religiosas que son parte de la colección de la familia. Aquí vas a ver la Virgen de la Carrodilla, que es la patrona de los viñedos, y también tenemos otra imagen en la parte del museo. ¿La religión siempre estaba marcada? Bueno, claro, era parte de un ritual y, bueno, y el deseo de que la cosecha fuera buena y que el trabajo y la producción del vino fuera exitosa. Y después, si uno sigue recorriendo, allá a lo lejos veo también herramientas. Claro, ahí vamos a empezar a ver las piezas del museo. Esto que te contaba, las 5.000 piezas que pudimos conservar en estos años. ¿Las tenés allá? Están todas allá. Muy bien. ¿Para ir allá me acompañás? O... En realidad va a venir otra persona, que es una persona que sabe mucho de él, es el profesor Cueto, que te va a explicar y te va a dar muchos más detalles. Ah, me encantó, tengo profe y todo, Sí, voy sí, a ir a claro, aprender allá. Exactamente. Bueno, gracias por esta parte del recorrido. Por Me favor. voy ahora entre nosotras. ¿Es jodido, profesora? No, sabe mucho y te va a explicar muy bien. No me va a retar, ¿no? No, para Bueno, nada. listo. No. Gracias, Un Mariana. placer. Sigo por allá entonces. Dale. Mariana me dijo, tenés que ir con el profe, así que no sé si primero no sé si tutearlo, después no sé, profesor, con todo el mayor respeto, si decirle Adolfo o profe. Muchas gracias por recibirme y cómo le digo. Como quieras.
Bueno, Como profe, más pero cómodo vos- te sientes. Sí, sí, por favor. Muy bien. Parte de este museo me dijeron que Sí. sos. ¿Es así? Y soy una pieza más, en realidad, la pieza viva quizás. En realidad, en el año 1983 fue la primera vez que yo pisé este museo cuando vine a entrevistar a Rodolfo Reina Rutini. Yo era un joven investigador que estaba haciendo un trabajo sobre la inmigración italiana en Mendoza y estaba haciendo historia oral. Y entonces conocí a Rodolfo. Rodolfo es nieto de Felipe Rutini, o era nieto, y entonces él tenía un incipiente museo en el cual mostraba a las visitas, a sus amigos, algunas cosas antiguas y algunas curiosidades. A partir de ese momento generamos una amistad muy fuerte, personal, más allá de la diferencia generacional que teníamos, y empecé a venir asiduamente a este espacio, al punto que un día me dice: mire, Cueto, quiero que esto se organice como un museo, se lo dejo en sus manos, porque yo era un crítico de él, diciéndole: Rodolfo, esto no tiene ninguna línea argumental, esto no tiene didáctica, esto es una acumulación, me parece un depósito. Entonces un día se enojó y me dice: encárguese. Y desde el año 85 estoy acá. Por eso, si sacás cuenta, creo que no habías nacido. Por lo tanto, soy una parte de este museo que he venido siguiendo justamente con todo el devenir. Por suerte el museo ha trascendido más allá de los devenires financieros y empresariales, y yo he venido acompañando esto. Entonces, desde ese entonces estoy acá siguiendo el transcurrir también de este museo. Acá van llegando italianos, o sea, era una época de inmigración, deciden quedarse, pero van formando al principio una sociedad. Sí, a la llegada de la inmigración a estas tierras, básicamente el gran flujo de italianos, españoles y franceses lo tuvimos a partir de 1873-74. Acá Felipe Rutini llega en 1895 puntualmente a Mendoza. Pero los italianos que llegaban a estas tierras, si bien muchas veces llegaban solos, cuando llegaban acá encontraban un espacio de encuentro donde terminaban muchas veces en casamientos y otras tantas en emprendimientos en conjunto. Esto hace que en este año 95, 3 italianos, Felipe Rutini, Pasarini y Charpella, forman una sociedad que en realidad al principio anda a los tumbos, como diríamos, al punto que Charpella y Pasarini le dicen a Rutini: nosotros nos vamos, no queremos saber nada más, cambiamos de rubro, y Felipe Rutini dijo: yo sigo, y entonces le compró las partes. Y a partir de eso, una bodeguita muy pequeña, porque en ese momento tuvo un cuerpo de producción, que era donde se fermenta el vino, un cuerpo de depósito, y estaba una casa que era donde vivía la familia de Felipe Rutini, acá, en este mismo sitio. Hay todo un recorrido. Todavía no fui para allá porque estaba esperando a mi profesor. Pero ya que está mi profe acá, Bueno, si le parece, ¿vamos? Lo transformó en aula. Adelante. En un lugar para todos los pisteros como emblemático, en Villa Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Contanos, Gustavo, ¿cuándo y cómo nace el Autódromo Oscar y Juan Galvez? Bueno, nos tenemos que remontar hacia el pasado. Tal vez las generaciones que nos están viendo hoy les parezca hablar de dinosaurios, pero nos tenemos que remontar a fines de la década del 40, a principios de la década del 50, donde, para hacerlo rápido el relato, se corría en Palermo, en los bosques de Palermo.
En aquel momento triunfaban en el exterior nuestros pilotos Fangio, Froilán González, Marimón, que integraban el equipo Swixtil. Obviamente ya existía el turismo de carretera localmente que se corría en ruta. Y en esa época, bueno, en una de sus vueltas a la Argentina, después de alguna gira, se encuentra con el entonces presidente Perón, Fangio y Froilán González, que fueron recibidos en la Casa de Gobierno, y Perón le pregunta a ellos, esta historia es conocida pero vale la pena recordarla, ¿qué necesitaban? Y Fangio le dice a Perón, un autódromo, vamos a decirlo retóricamente, un autódromo mi general. Y entonces ahí es cuando se dispara la construcción de este complejo que fue inaugurado el 9 de marzo de 1952. Básicamente contaba con infraestructura fabulosa, fabulosa para la época. Existían autódromos legendarios como Indianápolis, Monza, pero realmente llamó la atención en todo el ambiente automovilístico mundial que en Sudamérica existiera tamaña obra, si queremos, de arquitectura, con una infraestructura de pistas notable y de capacidad de público también, recordando por qué tanto público, porque no existía la televisión, se escuchaba por radio. Y esa obra finaliza, como te decía, en la inauguración con toda la Fórmula 1 internacional en pista, entre ellos Fangio y Froilán González en pista, donde se largó esa competencia del año 52 como no puntuable para el campeonato mundial. Ese autódromo se llamó 17 de octubre y hasta el año 1991 fue administrado por, en aquel momento, el municipio de la ciudad de Buenos Aires. Después fue dado en concesión en el año 91 y recibe sus primeros grandes cambios en el año 94, donde al recibir la segunda, por qué no decir la tercera oleada de Fórmula 1, se hace una demolición total de los antiguos boxes y se crean los actuales boxes, que básicamente tiene 17 boxes, una torre de control, una sala de prensa. Y básicamente después lo podremos ver en imágenes, el podio que históricamente, donde estamos hoy, que es el palco oficial, era el lugar de ceremonial y de premiación, pasa en el año 95, primer carrera de Fórmula 1, a boxes. Bueno, toda la historia que tiene este autódromo, desde ya recibió la Fórmula 1 de los 50, después hay un regreso hacia fines de los 70 que se corre hasta el año 81, y después vuelve la Fórmula 1 más moderna, desde el año 95 al 98, que se corren 4 competencias, incluyendo el año 98, y a mí particularmente me tocó organizar el Gran Premio, el último Gran Premio, el del año 98, y toda la negociación para tratar de organizar el Gran Premio del año 99, que finalmente no se pudo hacer. Y bueno, y en la actualidad el autódromo, digamos, sigue con sus cambios. Fangio y otros corredores fueron a tirarle esta idea al coronel Perón. Pero ¿cómo es en esa época, en 1952, llevar adelante esta construcción? ¿Cómo era tomada por el pueblo? ¿Cómo se hizo posible? Bueno, recordemos que Fangio en ese momento, a ver, su primer título fue en el año 51, ¿no? Campeón mundial de Fórmula 1 en 1951. Durante el 51 se estaba construyendo el autódromo que fue inaugurado, como dijimos, en 1952. Ahora bien, como no había medios de comunicación salvo la radio, el que quería ver las competencias tenía que venir al autódromo y el público respondió masivamente. Se llenaba de imponente. Sí. Fue imponente para la época, fue el comentario de todos los periódicos, todos los diarios, radios, revistas, sobre todo medios gráficos. Para los chicos que nos escuchan era la forma de comunicarse, principalmente la gráfica y la radio. Y bueno, realmente fue furor la competencia, furor, digamos, la hinchada por los pilotos locales y obviamente que más allá de las competencias de Fórmula 1 que se daban una vez al año, obviamente había otras competencias, competía el turismo de carretera también con los hermanos Gálvez, cuyo nombre recién aparece, te diría, hacia fines de la década del 90, que se llama Oscar Alfredo Gálvez y después
hace alrededor de 5 años atrás toma el nombre Oscar y Juan Gálvez, que eran íconos y fueron, ¿no?, íconos del turismo de carretera, con 9 títulos para Juan Gálvez hasta que se mató en la Vuelta de la Barría en 1953, ¿no? Si vemos la fachada, dice Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente porque está dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el inmueble pertenece a la ciudad. Recordemos que esto era municipio hasta la década, digamos, de los 90, cuando asume De la Rúa como primer jefe de gobierno, cuando se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes era la Municipalidad de Buenos Aires, y este autódromo fue gestionado por la municipalidad hasta que el año 1991 se privatiza, se concesiona, y Depor Motor, una empresa de capitales privados, había accionistas argentinos, obviamente todos, bueno, toman el control de este predio que después sí, años después, iba a recibir modificaciones estructurales importantes. ¿Este lugar le afectó la época del golpe militar? ¿Hubo cambios a nivel estructura? No, yo te diría que no demasiados. Al revés, hubo un esfuerzo que se hacía en su momento por los distintos concesionarios y no recibió capital, salvo hasta el año 94 y 95, donde con motivo de la realización de la primer competencia de la Fórmula 1 de esa era, sí recibe todo lo que es, decíamos antes, demolición de toda la línea de boxes, reasfaltado de todos los circuitos chicos, creación de 2 edificios corporativos, que son el Corporativo A y el Corporativo B, construcción de 3 tribunas en el talud, 3 bandejas de 2.500 personas cada una, y la tribuna horquilla. Recordemos que el trazado de la horquilla inicial del autódromo llegaba hasta prácticamente el arco. Hoy ahí hay un cartódromo. Antes del cartódromo, eso, y después de la construcción de la tribuna horquilla, fue playa de estacionamiento y pista de midget también, que son los autos que corren en óvalos de tierra. Pero bueno, fue dentro de esos cambios el núcleo principal del autódromo. Hoy se mantiene prácticamente la parte de circuitos, que eso es algo notable, ¿no? Que 60 y tantos años después los circuitos deportivos sean los mismos, ¿no? Es decir, el diseño de las pistas fue tan bueno, exitoso, a pesar de la topografía, digamos que no es una llanura, sino que tiene desniveles. La parte más alta del autódromo, me refiero a nivel de piso, está prácticamente 1,60 m arriba de lo que sería, para que la gente que lo conoce, la bajada del tobogán. Es precisamente una bajada donde hay 1,70 m de desnivel entre el pico superior y el piso, digamos, el pico inferior. Lo mismo pasa en la recta principal, donde la frenada de la recta principal es una bajada, donde la curva 1 es el lugar más deprimido del autódromo, precisamente donde hay un punto de colección de agua, por decirlo vulgarmente, donde está la rejilla principal y donde se colectan millones de litros de agua cada vez que llueve. Vamos a decir, días atrás hubo una tormenta de 30 milímetros, calculamos en 12 millones de litros de agua lo que se colectó, o sea, 12.000 metros cúbicos lo que se colectó en ese momento, ¿no?
lugar es magnífico. Qué cantidad de piezas, era verdad, estas de las 5000. ¿Acá qué tenemos, por ejemplo? ¿Esto? Este espacio nos recuerda a la etapa colonial de la producción y de la vitivinicultura. Entonces tenés arganas, tenés yoles, que son recipientes para llevar la uva hasta el lagar. Y entonces luego tenés lagares, el famoso lagar de madera, el lagar de cuero. Este es un lagar... Espere, profe, vamos rápido. Dígame. A ver, acá, ¿qué es el lagar? ¿Qué pasaba acá y qué es esto? Bien. Un lagar es un lugar donde básicamente se muele la uva, ¿cierto? Ya en la época de los egipcios e inclusive en los orígenes del proceso vitivinícola, el lagar no ha cambiado mucho hasta en los tiempos modernos. En el siglo XX realmente es cuando se automatiza y empieza toda la energía motriz a generar grandes cambios. Si no, uno tenía el lagar de teja, el lagar de barro, el lagar de piedra, pero acá en Mendoza, donde el cuero y la madera era lo que predominaba, tenemos lagar de madera y lagar de cuero. Un lagar de madera que es un tronco trabajado, calado, y luego donde se colocaba la uva y una persona, generalmente un negro o un nativo, con los pies pisaba la uva. Esa es la famosa foto. El famoso vino patero, que viene de pura pata, ¿cierto? Es así, a diferencia de un lagar de cuero como es este, en este caso tenemos un lagar de cuero de buey. Por eso que es tan grande, porque el cuero de vaca, generalmente de origen jesuítico, era mucho más chico. Entonces, el lagar de cuero tienes el cuero de buey, donde normalmente una o dos personas tiraban la uva y una o dos personas agarradas, generalmente de una especie de parra, con algún espacio de alguna cinta de cuero, se sujetaba, porque si no caían dentro, ¿cierto? Y pisaban. Lo que se iba produciendo era un molido bastante grueso que salía por la cola del animal, se lo recogía en un noque, que es ese recipiente de cuero. ¿Cómo se llama el recipiente de cuero? Noque. Noque. ¿Esto también? Son igual que estos. Estos noques, curiosamente, y esto quizás nadie me lo va a creer, vos tampoco, Antonella, estos eran recipientes, son baldes de cuero que aun cuando están cocidos de cuero son impermeables, es decir, no tienen pérdida. Claro, hoy están ya un poquito viejos y tienen algunos agujeritos donde el contenido va a ser muy difícil tenerlo, pero era el recipiente con el cual luego de esto se llevaba a las tinajas o tinas cerámicas que tenían diferentes dimensiones, donde empezaba el proceso de la fermentación. ¿Era así de duro como...? No, a ver, el cuero generalmente es duro, pero este cuero hoy si hacemos una prueba se va a quebrar. ¿Por qué? Porque está reseco. Normalmente el cuero se cambiaba todos los años. Hoy encontrar un buey es bastante difícil entre nosotros, ¿cierto? Pero en esa época era muy típico, por lo tanto el cuero, si no duraba de un año para otro, no había ningún problema. Lo importante era la estructura. Pero todos los años lo modificaban y lo utilizaban. Bueno, entonces, después viene para acá. Sí, estos son los recipientes cerámicos, tinajas, tinajones de diferentes tamaños, algunos que tienen hasta de 1000 litros en capacidad. En esto se los dejaba fermentar, donde generalmente el caldo, ¿cierto?, entraba en un proceso de fermentación con sus levaduras. El vino es un sujeto vivo, es decir, que va a crecer, va a ir madurando, como le va a pasar al vino, por eso que el vino se avinagra, porque va envejeciendo hasta que cuando uno muchas veces abre una botella y el vino no sirve y está muy marrón o de pronto está desvanecido, es porque ha muerto. Entonces, el vino hay que tomarlo en plenitud y es generalmente cuando está en la botella y la bodega lo vende. Máquina para lavar botellas, más de 40.000. Desconfíe de toda imitación. Me distraje, profe. ¿Qué es eso? No, es muy curiosa porque en realidad esto, permitime que te explique con una situación doméstica. Sobre todo la gente de mi generación, no ustedes necesariamente, lo van a entender perfecto. Cuando nosotros éramos chicos íbamos a la despensa a comprar el vino, pero llevábamos el envase. ¿Por qué? Porque el envase era reciclado. Era muy caro el envase y entonces para abaratar costos la propia empresa lo que hacía era recibir la botella que ya había salido con vino, volvía y había que reutilizarla. Para eso entonces aparecen este tipo de máquinas manuales, curiosamente llamada electric, ¿cierto? Pero es manual, donde con un cepillo se limpia la botella, se la higieniza y se la deja nuevamente ¿para qué? Para su envasado.
Entonces, aparecen las llenadoras. ¿Qué es esta llenadora? Esta llenadora es manual, está conectada, ¿cierto?, a un recipiente mayor, que es donde trae el vino, y un operario manualmente va colocando la botella. En el piquito tiene una bolita. Entonces, cuando la botella va llenándose, el pico va subiendo la bolita hasta que la bolita cierra por sí solo el cañito, y entonces se saca la botella y se deja lista. ¿Para qué? Para taparla. Entonces aparecen las máquinas de encorchadoras, como se llama, donde el corcho es puesto, se coloca manualmente la botella y el operario bajaba y cerraba. Y esta pieza, una curiosidad, todo el mundo piensa que el vino frisado es de estos tiempos, y no. 1930 más o menos, la vitivinicultura en nuestra región empieza a buscar alguna forma de diversificar, de nuevos ingresos, de ver de qué manera se vende más vino, y entonces lo que se hace es la gasificación del vino. La botella del vino recibe un toque de presión de gas que un operario le da mediante el mover la manivela, baja una dosis de gas, y con esto tenés el vino gasificado. Un frisé, como se diría, pero de 1930. Por acá, ¿qué encontramos? Esta zona que tenemos. Esta es la zona de filtro. El filtro tenía una función bastante compleja y hacía la calidad del producto. Tenés filtro para filtrar gruesos, es decir, básicamente es en el primer filtrado donde se sacaba mucho de lo que era la suspensión de la primera molienda, hasta filtros de abrillantamiento. ¿Qué es eso? Filtros que se daban el último toque al vino para que abrillantara, es decir, para que tuviera ese color luminoso, y entonces esto era una instancia que daban los filtros. Lógicamente apuntan a la calidad del producto. Miro esta pared y me acuerdo cuando tal vez me metía, mi papá era ingeniero electrónico y tenía toda una pared con herramientas. Claro. Me hizo sensación, porque aparte creo que iría a tocar una y me diría el profesor, no hagas lío, no toques nada. Eso, no me las cambies, que después no la encuentro. Algo así. Pero las estoy mirando, no sé para qué son, pero son todas diferentes. Sí, exacto. Justamente cuando decidimos colocar estas piezas acá, estaba la disyuntiva, si poníamos tantas piezas o no. La pregunta era, ¿cuál elegíamos? Porque tenés razón, son todas diferentes. ¿Y por qué? Porque el trabajo del tonelero es atípico, se distingue de lo que sería un carpintero común. ¿Por qué? Porque está trabajando sobre un recipiente que no es cilíndrico perfecto, ni es cuadrado, ni tiene una forma, ¿cierto?, que de muchas curvaturas que hay que trabajarlas y seguirlas. Entonces, si vos le prestás atención a los cepillos, vas a ver cepillos cóncavos, convexos, lisos, curvos, más pequeños, más grandes. Lo mismo sucede con las azuelas, sucede con diferentes herramientas que te muestran realmente la importancia que el tonelero tenía en todo este proceso. Pero si me permitís, y dentro de esta lógica que hemos venido conversando, la vitivinicultura colonial, cuando yo digo que tiene esa gran trascendencia, esa gran transformación a finales del siglo XIX, es porque se adopta definitivamente la madera en el vino. ¿Y esto qué significa? Entra el roble a tallar en la calidad y en el producto del vino. ¿Qué importancia tiene el roble? El roble es una madera que le otorga a los vinos tanino y donde se puede conservar durante mucho tiempo, y el vino no solamente sigue madurando, sino que sigue recibiendo de la madera calidad. Por eso que hoy inclusive en la función del tonel es clave en la calidad del vino. Pero la pregunta también, ¿y por qué antes no se usaba madera? Fíjate vos que la vitivinicultura tiene un origen básicamente mediterráneo. En los países mediterráneos lo que predomina es la arena. Por lo tanto, el recipiente que se hacía era cerámico. ¿Quiénes construían recipientes de madera? Los celtas, los germanos, los países del norte de Europa. ¿Y por qué? Porque ellos eran los hombres del bosque y eran bosques de roble. Entonces los romanos con el tiempo fueron, cuando domina Julio César a las Galias, se apoderan de este sistema e incorporan la madera y los recipientes de madera. Con el periodo colonial, el proceso de conquista, se empieza a utilizar muchos recipientes de madera. ¿Por qué? Porque cuando los barcos se hunden, lo que flota son los barriles, y entonces se guardan no solamente las joyas, las manzanas, la fruta, el agua, el charqui, es decir, la comida, sino que cuando llegaban a América, esos recipientes empezaron a ser utilizados también para la conservación del vino. Pienso
todo esto que me venís contando y cuánta gente involucrada, cuánta historia, ese sentido incluso de pertenencia, el trabajo tan que dignificaba, ¿no? Era un folclore ya. Es así. Yo diría que estos establecimientos desde sus orígenes fueron más que nada establecimientos familiares, no solamente porque eran familias las dueñas, sino porque constituían verdaderas familias que trabajaban todos con el mismo objetivo, que era el crecimiento del espacio y de la empresa como tal. Y te digo esto porque surgían en el desierto, surgían en el espacio que se iba a transformar en el campo productivo. Entonces, la estrategia empresarial era poner casas para los obreros, para los capataces, quienes venían a vivir en torno a la bodega y era la mano de obra. Lógicamente, el éxito de la bodega era el éxito de esa familia. Por ende, era una verdadera red. Para llegar todo ese esfuerzo a tener este producto final, Sí. mucha pasión. ¿Qué tenemos acá, permiso? Uno de los vinos propios. Sí, un vino propio de la bodega, que creo que es el vino representativo, es el vino museo de este, que representa realmente la historia y un poco el recuerdo que cada uno de los que visita este museo se va a llevar consigo. Te invito entonces a brindar con este producto final, que aquellos colonizadores que llegaron a este suelo vinieron con sueños, con esperanza, para que se mantengan intactas y que esta Dale. cultura del vino siempre esté presente en Mendoza. Seguro. Salud. Gracias. A vos. Me hablas de diseño y la curiosidad que me genera es si Fangio o alguno de los demás corredores tuvieron que ver en cuanto al dibujo de este lugar. No, precisamente cuando vuelven de la gira europea, ya con el título debajo del brazo, primer título del mundo de Fangio, viene de Ezeiza precisamente y lo traen directo al autódromo. Y claro, cuando vio tamaña obra prácticamente a punto de terminar, y quedó sorprendido, podríamos decir hoy, choqueado, si bien la había visto en su momento, y lo primero que se construyó fue el pórtico, es decir, el arco en la entrada, ¿no? Como un símbolo de se viene el autódromo. Bueno, lo primero que se hizo fue el pórtico, la puerta que hoy es patrimonio histórico de la ciudad y bueno, realmente es un emblema del autódromo. Al igual que lo que ocurre hoy en día en nuestro país, la infraestructura de este autódromo fue solventada por el Estado Nacional. Ahora bien, en el mes de diciembre de 2016 se votó en la legislatura de la ciudad una ley que en definitiva crea un fideicomiso para administrar el autódromo y donde la ciudad se compromete a un desembolso de 50 millones de pesos, tal que en definitiva eso va a beneficiar no solo, digamos, al automovilismo deportivo, al piloto, a las categorías, sino mejorar la infraestructura para el público. Eso es lo que tienen en mente para el futuro. Claro, principalmente es todo lo que sea
pistas, accesos que están muy anticuados y digamos, beneficios para el público. Sería ideal techar las plateas A y B frente a boxes para dar mayor confort, mejor accesibilidad, obviamente butacas, o sea, cumplir con distintas, si querés, parámetros de evolución respecto a lo que hoy un espectador de un evento masivo exige, así como dar, en definitiva, más seguridad también respecto de lo que es la parte, no lo deportivo al piloto, sino el público, que tenga accesos y salidas y baños y todo ese tipo de infraestructura mucho más accesible. ¿Se lo puede comparar este autódromo con otros a nivel mundial? Bueno, en su época sí, en su época estaba el Autódromo Nacional de Monza, que lo solventa el Estado italiano. Después en ese momento estaba el Nürburgring, el infierno verde, como se lo llama también, porque era una pista larguísima, más de 21 kilómetros de perímetro, donde tuvo el accidente Niki Lauda. No nos olvidemos de que paralelamente en Estados Unidos, que iba por otro canal, estaba Indianápolis, que ya cumplió 100 años. Básicamente era el coloso, el óvalo de Indianápolis, donde corría el automovilismo norteamericano, con pilotos europeos invitados y demás. Y también recordemos las legendarias 24 horas de Le Mans, que se corrían en Le Mans en Francia, que es una carrera de larga duración, de endurance, que ha ido migrando con los tiempos, y donde sí tenemos algo para decir, dado que en 1954 José Froilán González con Trintignant es el único argentino que pudo ganar las 24 horas de Le Mans, donde destaquemos que de las 24 horas, como a Trintignant no le gustaba manejar o no era hábil con piso mojado, y Froilán, el toro de Arrecifes, manejó no menos de 16 horas de las 24. Así que, bueno, fue una victoria memorable para Froilán, para el automovilismo argentino, dado que en el 54 obtiene su segundo título mundial Fangio y subcampeón mundial José Froilán González, habiendo obtenido Le Mans, que de alguna manera, si bien no era para el campeonato mundial, pero era una carrera que todos querían ganar. Estamos hablando de una época de esplendor en el automovilismo argentino. Claramente, realmente sí. Sí, obviamente después tuvimos una segunda época destacadísima, donde triunfó en el exterior Carlos Alberto Reutemann, el Lole, que le mandamos un saludo, que sí, realmente corrió desde el equipo Brabham, pasó por Ferrari, pasó, se acuerdan también aquellos seguidores, pasó por el equipo Williams en su disputa en el año 81 por el título con Alan Jones, que pierde en el circuito, en el Caesars Palace de Las Vegas, es pasado por Piquet, y ahí obtiene el título Nelson Piquet, y Lole Reutemann queda postergado al subcampeonato. Obviamente por acá, por este templo del automovilismo, han pasado nombres como, bueno, los que dijimos, Fangio, Froilán, Ascari, Farina, vayamos a nombres más cercanos, Reutemann, Fittipaldi, Alain Prost, ¿qué más te puedo decir? Obviamente Niki Lauda, René Arnoux, por acá pasaron los Renault Turbo en la controvertida época del efecto suelo, los Renault Turbo de René Arnoux, Jean-Pierre Jawil, Keke Rosberg, padre del último campeón de la Fórmula 1, el desaparecido James Hunt con McLaren, que compitió también acá. Y obviamente en esa época también teníamos las temporadas de Sport Prototipo, donde venían principalmente autos de renombre. Porsche, sobre todo, tenía una escudería prácticamente imbatible. Estamos hablando de los principios de los años 70. Quiero destacar también que Michael Schumacher fue el último ganador aquí en el año 98. Damon Hill, bueno, en su momento Gilles Villeneuve, después Jacques Villeneuve, David Coulthard también, que hizo el récord de vuelta, la clasificación en el año 95 y 96, competencias del 95 y 96 ganadas por Damon Hill, 97 ganada por Jacques Villeneuve, siempre con Williams, Renault, que era imbatible en ese momento,
Y el 98 gana Schumacher con Ferrari, que fue una cosa también memorable, ¿no? Memorable. Te escucho hablar y realmente se nota que conoces mucho del tema. ¿Esto lo vivís como una pasión? Bueno, sí, ya a mis 57 años, chicas, las saludo aquí. Sigo viviéndolo como una pasión. Desde chico siempre me gustó el automovilismo. También me gustó el fútbol, ¿no? Más allá de los superclásicos, que esta nota va, digamos, pasar varias fechas todavía, pero siempre seguí el automovilismo. Gustavo, antes la gente vivía esto con mucha emoción, porque pensemos que, como dijiste antes, no había televisión, entonces esperaban a venir a ver este show. Hoy en día está todo tan masivo que tranquilamente lo podemos ver desde el celular. ¿Cómo es la diferencia? Más allá de eso, ¿vos sentís que la gente puede sentir ganas e interés de venir a ver una carrera todavía? ¿Se puede movilizar un poco en ese sentido? Mira, sí, a ver, en principio sí, obviamente, si no, no existiría el automovilismo deportivo en Argentina, que es un país que, más allá de la macroeconomía o de los ciclos macroeconómicos, siempre ha tenido, digamos, y empecemos por todo el interior del país, pasión por el automovilismo. Y a nivel personal, Gustavo, ¿a vos qué te gustaría que pase con el autódromo? ¿Con qué soñás? Yo realmente lo quiero ver bien, lo quiero ver, digamos, confortable, moderno, lo quiero ver en valor, como uno de alguna manera es exigente cuando va a un restaurante, o a un club, o a un teatro. Digamos, también es normal que el público le exija a cada lugar donde va, a un estadio de fútbol, a un partido de polo, tenis, rugby o lo que sea, que el autódromo esté al nivel que deba estar para que el público, tanto si querés fanático, que tal vez está tatuado y está en cueros, etcétera, pero también hay público corporativo y tal vez más exigente también, todos se sientan cómodos y va a haber y hay lugar para todo tipo de públicos. Hablando de lugar, si invitamos a todos, ¿cuántas personas necesitamos para llenar todo este lugar? Bueno, este autódromo ha tenido capacidad, con algún agregado de tribunas tubulares, me refiero a las últimas competencias de Fórmula 1, 50.000 personas. 50.000 personas. 50.000 personas, la infraestructura fija tiene una capacidad de 40.000 personas, ¿no? Muchísimo. Claro, por eso lo que tiene que todas las tribunas están extendidas, digamos, a lo largo de una recta. Y no nos olvidemos que a este lugar se lo conoce como la catedral del automovilismo argentino. Así es, sí, atiende el automovilismo, atiende acá, no en el Vaticano, sino atiende en el Galvez, aunque realmente, como decíamos en un momento, hay autódromos del interior que a nivel de pista deportiva hoy tal vez son más modernos, pero digamos, el formato que tiene el Galvez, como decíamos al principio de la nota, o al medio de la nota, es tan bueno que perdura 65 años después.